Rodríguez Holguín. Los integrantes del equipo son Edgar Yair Barrera Arce, Axel Salvador Hernández y Osvaldo Gutiérrez Osorio. Vamos a explicar el tema de teorema máxima transferencia de potencias para la materia de electricidad industrial. El teorema de máxima transferencia de potencia establece que dado una fuente con una resistencia de fuente fijada de antemano, la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella con un valor óhmico igual a la resistencia de la fuente. También esto ayuda a encontrar el teorema de Thevenin y Norton. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde voy a explicar un poquito más a profundidad del teorema. Nos dice que un circuito que no conocemos sus elementos interiores, se puede representar con un equivalente más sencillo, que es el de Thevenin, que es una fuente de alimentación Thevenin, una resistencia Thevenin y dos nodos que serían el A y el B. Si quisiera saber cuánto es la máxima potencia que el circuito me va a otorgar, hago una suposición conectando una carga variable entre los nodos A y B, que me daría una resistencia variable. Entonces, el teorema nos dice que la potencia va a ser igual a la corriente que pasa por el circuito al cuadrado por la resistencia variable, que sería representado igual de la siguiente manera: voltaje de Thevenin entre resistencia Thevenin más la resistencia variable o carga variable, todo esto elevado al cuadrado por la resistencia variable o carga variable. Aquí nos dice que el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin son fijos y que la resistencia de carga es variable. Después, al derivar esta fórmula, nos dice que la potencia máxima que puede entregar o otorgar el circuito se va a dar siempre y cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin. Como pueden ver, aquí se puede expresar que la potencia máxima va a ser cuando la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de la carga. Entonces, para calcular la potencia máxima que transfiere el circuito, solo cuando la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de carga, lo que podemos hacer es lo siguiente: que la potencia máxima que nos va a otorgar el circuito va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Mi nombre es Edgar Yair y voy a explicar los ejercicios del teorema de máxima transferencia de potencia. Tenemos el primer ejemplo que nos dice: encuentre la potencia máxima que una carga resistiva puede absorber del circuito si la carga está conectada, inciso A, entre los nodos A y B, inciso B, entre los nodos C y D. Y tenemos este diagrama, bueno, este circuito que nos dice que tenemos una resistencia de 6 ohms, una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 4 ohms, una fuente de corriente de 6 amperes, una fuente de voltaje de 30 volts y una resistencia de 10 ohms. Y vamos a calcular la máxima potencia en estos extremos. Iniciamos con el inciso A. Para el inciso A tenemos que nos queda de esta manera el circuito. Vamos a calcular la resistencia equivalente en este extremo. Entonces vamos a utilizar el teorema de Thevenin, que vamos a tener una resistencia equivalente y un voltaje. Entonces, por lo tanto, el circuito nos quedaría de esta manera, ya que vamos a eliminar, por así decirlo, las fuentes de voltaje y de corriente para sacar la resistencia equivalente. Como tenemos estas tres resistencias que están en serie, entonces nos quedaría que 4 ohms más 10 ohms más 2 ohms
y esto nos da un resultado de 16 ohms. Ahora, como nos queda una resistencia de 6 ohms y la otra de 16 ohms, sería un circuito en paralelo. Utilizamos esta fórmula y sustituyendo nos quedaría que resistencia equivalente es igual a 6 ohms por 16 ohms entre 16 ohms más 6 ohms. Entonces esto sería igual a 4.3636 ohms. Ahora, para calcular el voltaje del circuito abierto tenemos dos mallas, que es I1 e I2, pero nos damos cuenta que tenemos la fuente de corriente, entonces se hace una supermalla, quedándonos una supermalla de I1 e I2. Entonces, como tenemos dos mallas y esta tienen una fuente de corriente, entonces I2 menos I1, porque de acuerdo al sentido I1 es menos, y entonces sería igual a 6. Y una vez despejamos a I2, que es igual a I1 más 6, y esta fórmula nos ayudará más adelante. Entonces tenemos que 0 es igual a 2 ohms de I1 más 6 ohms de I1 más 4 ohms de I1 menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque de acuerdo al sentido es menos 30 volts. Entonces más 10 ohms de I2. Ahora nos quedaría 0 es igual, y sumamos términos de I1 que nos quedaría 12 ohms de I1 menos 30 volts más 30 ohms de I1 más 6, que dice que I2 es igual a I1 más 6. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera: tenemos 30 volts, estos 30 volts salen de menos 30, y si multiplicamos 10 por 6 son 60, y menos 30 más 60 nos quedarían 30 volts. Entonces ahora 10 por I serían 10 ohms de I1, entonces sumamos términos de I1, entonces nos quedaría 22 ohms de I1. Ahora vamos a despejar a I1, entonces nos quedaría 30 volts entre 22 ohms, y esto sería que I1 es igual a 1.3636 amperes. Como ya tenemos a I1, entonces vamos a calcular el voltaje que existe en este extremo. Entonces utilizamos la ley de Ohm, que es voltaje del circuito abierto es igual por la corriente por la resistencia. Entonces sustituimos los valores, que es 1.3636 amperes, que es el resultado que nos dio, por los 6 ohms de esta resistencia, ya que por aquí pasa la corriente de 1.3636, y este nos daría un resultado de 8.1816 volts. Ahora tenemos este circuito donde ya vamos a calcular la potencia máxima, y se dice que ambas resistencias deben de tener el mismo valor para que nos dé la potencia máxima. Bien, entonces tenemos que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje del circuito abierto, y la resistencia del circuito equivalente es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces tenemos la siguiente fórmula: de potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces R. Entonces nos quedaría sustituyendo 8.1816 volts al cuadrado, que es esto que nos dio aquí, entre 4 veces la resistencia del circuito equivalente, que es 4.3636 ohms. Entonces esto nos da un resultado de 3.8350 watts. Para el inciso B tenemos el siguiente diagrama, donde tenemos que ahora vamos a calcular la potencia máxima en este extremo. Entonces realizamos los pasos como lo hicimos anteriormente. Entonces tenemos estas resistencias que están en serie,
Entonces 4 ohms más 6 ohms más 2 ohms, esto nos da un resultado de 12 ohms. Ahora nos queda un circuito en paralelo con la resistencia que obtuvimos, entonces utilizamos la fórmula que nos quedaría 12 ohms por 10 ohms entre 10 ohms más 12 ohms, y esto nos da un resultado de 5.4545 ohms. Ahora vamos a calcular el voltaje del circuito abierto en esta parte, entonces nos quedaría que I2 es igual a I1 más 6. Hay que recordar que esta fórmula la sacamos de esta parte, entonces nos quedaría sustituyendo que I1 es igual a 1.3636 amperes más 6, que esto sería igual a 7.3636 amperes. Ahora vamos a calcular el voltaje del circuito abierto mediante esta resistencia, que nos quedaría, como ya tenemos la corriente, entonces sustituimos y nos queda 7.3636 amperes por 10 ohms, y entonces esto nos da un resultado de 73.6336 volts. Ahora vamos a calcular la potencia máxima, y como se dijo anteriormente, ambas resistencias deben de tener el mismo valor. Recordamos la fórmula y sustituimos los valores, que nos queda que la potencia máxima es igual a 73.6336 volts al cuadrado, que es este resultado, entre 4 veces la resistencia del circuito equivalente, que es 5.4545 ohms, y esto nos da un resultado de una potencia máxima de 248.5223 watts. Y esto sería todo por el primer ejercicio. Para el ejemplo 2 tenemos este otro ejercicio. Determina el valor de RL que absorbe la máxima transferencia de potencia. RL es este espacio que tenemos aquí, y tenemos una resistencia de 10 ohms, una de 16 ohms, otra de 14 ohms, otra de 20 ohms, y una fuente de corriente de 2 amperes y una fuente de voltaje de 50 volts. Entonces vamos a quitar las fuentes de corriente y de voltaje para sacar el circuito equivalente. Entonces vemos que aquí tenemos estas resistencias que están en paralelo, por lo tanto utilizamos esta fórmula y la sustituimos, quedándonos que 16 ohms por 10 ohms entre 10 ohms más 16 ohms, y esto nos da un valor de 6.1538 ohms. Ahora utilizamos esta fórmula, ya que tenemos un circuito en serie de estas dos resistencias. Entonces nos quedaría que 14 ohms más 20 ohms es igual a 34 ohms. Ahora nos queda este circuito, ya que es la resistencia de 6.15 y la resistencia de 34 ohms, y nos damos cuenta que están en serie, por lo tanto se suman y nos da un resultado de 40.1538 ohms. Ahora vamos a calcular el voltaje, pero aquí nos damos cuenta que hay dos, dos voltajes, por así decirlo. Entonces esta parte la vamos a desarrollar mediante divisor de voltaje. Entonces tenemos esta fórmula que dice que el voltaje de salida es igual a la resistencia 2 entre R1 más R2 por el voltaje de entrada. Sustituyendo los valores nos quedaría que es igual a 10 ohms entre 16 ohms más 10 ohms por 50 volts, y esto nos da un resultado de 19.2307 volts. Entonces ahora aquí tenemos una resistencia y una corriente, entonces vamos a utilizar ley de Ohm, que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Sustituimos los valores y nos queda que 2 amperes por 20 ohms es igual a 40 volts. Ahora nos apoyamos mediante esta fórmula que dice que VOC más
B2 menos B1 es igual a 0. Entonces despejamos a B o C y nos queda que es igual a B1 menos B2. Entonces sustituimos los valores, donde B1 es el 19.23 que sacamos anteriormente menos los 40 volts. Entonces esto nos da un resultado de menos 20.7693 volts. Ahora, ya que tenemos la resistencia equivalente y el voltaje, ambas resistencias deben de tener el mismo valor y utilizamos la fórmula que es potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces R. Entonces sustituimos y nos queda menos 20.7693 volts al cuadrado entre 4 veces la resistencia del circuito equivalente, que es 40.1538 ohms, y esto nos da un resultado de 2.6856 watts. Y esto sería todo por la explicación de los ejercicios. Mi nombre es Axel Salvador Hernández. Hoy explicaré una aplicación sobre el teorema de la máxima transferencia de potencia. Para ello realizaré el siguiente ejercicio para comprobarlo. Una batería de 50 volts tiene una resistencia interna de 2 ohms. Se debe calcular la potencia transmitida a la carga RL cuando esta es de 5 ohms. Bueno, lo primero que tenemos que tener es su diagrama. Este es el pequeño diagrama. Para calcular la corriente, lo primero que se necesita realizar es calcular la corriente para una resistencia de carga, que esta es igual a 0.5 ohms usando la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia interna más la resistencia de carga. Esto es igual a 50 volts entre 2 ohms más 0.5 ohms. Esto será igual a 50 volts entre 2.5 ohms, lo cual corresponde a 20 amperes. Bueno, ahora tendremos que calcular la potencia máxima de la resistencia de carga. Para ello necesitaremos la siguiente fórmula. Corresponde a potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia de carga, lo cual será igual a 20 amperes al cuadrado por 0.5 ohms. Esto es igual a 200 watts de potencia. Lo cual, este sería un pequeño ejemplo sobre una aplicación del teorema de máxima transferencia de potencia. Bueno, eso sería todo. Las conclusiones que tomó el equipo son las siguientes. El teorema de máxima transferencia de potencia se deriva del teorema de Thevenin y el de Norton. Con un poco de cálculo elemental, llegamos a la conclusión que la máxima potencia se da cuando la carga de resistencia es igual a la resistencia de Thevenin o Norton. La potencia de la resistencia variable depende de los valores del circuito equivalentes de Thevenin. Bueno, y esas serían las conclusiones que decidió el equipo.